Buenas tardes, bienvenidos a una charla más de las 24 horas en español. Ya estamos prácticamente llegando a un poco más allá de la mitad de las charlas del día de hoy. Acuérdense que las charlas son 12 charlas el día de hoy y 12 charlas el día de mañana. Por ahora vamos a contar con un buen amigo desde Argentina, Javier Villegas, que nos va a estar hablando acerca de nuevas características de SQL Server 2016 para DBA. Mi nombre es Kevin Ureña, les voy a estar sirviendo como el moderador de esta charla. Solo recordarle unos pequeños tips. Si tienen preguntas, por favor háganla en el panel de questions o preguntas, dependiendo si tienen el GoToWebinar en inglés o en español. En su momento, en su respectivo momento, le estaremos pasando a Javier para que lee su pronta respuesta. Sin más, Javier, el público todo tuyo, la mejor de las suertes. Muchas gracias, Kenneth. Hola a todos, mi nombre es Javier Villegas y hoy vamos a estar hablando sobre las nuevas características de SQL Server 2016 enfocadas para los DBA. Un poco acerca de mí. Soy administrador de base de datos SQL Server desde el año 1997. Soy Microsoft MVP en Data Platform. Trabajo como DBA en Mediterranean Shipping Company desde el año 2006 y soy miembro de la comunidad PAS desde el 2008. Dejo mi Twitter, LinkedIn y la dirección de mi blog, que son los mejores canales para contactarse conmigo por cualquier cosa relacionada con esta presentación o alguna otra inquietud. No duden en contactarse conmigo. Esta es la agenda de algunas de las cosas que vamos a ir revisando hoy. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas de las new features y después nos vamos a enfocar en lo que es el proceso de instalación de SQL Server, Query Store, Live Statistics, las mejoras que trae Always On, otro feature importante que es Database Scope Database Settings, y vamos a ver algunas de las mejoras que se introdujeron en el Service Pack 1, que fue eh, lanzado muy recientemente, hace cuestión de una semana. Dentro de las que son las new features para DBA, vamos a hablar un poquito acerca de Always Encrypted, Stretch Database, Real-Time Operation Analytics, Polybase, soporte para JSON en forma nativa, la versión 2 de In-Memory OLTP, ¿sí? La versión 2 del feature que han llamado Hackathon, y Dynamic Data Masking, ¿sí? Por lo que, bueno, estamos empezando en este momento. Always Encrypted. Básicamente lo que nos permite Always Encrypted es con una librería ado.net en el cliente poder tener una conexión end-to-end en forma encriptada desde el cliente hasta la base de datos cuando envío los datos luego del procesamiento y le envío nuevamente al cliente, ¿sí? Es una feature que está disponible para on-premise y para Azure, ¿sí? Por lo que utilizando esta librería ado.net podemos tener la encriptación punto a punto y sin hacer cambios a nivel de aplicación, ¿sí? Nuestra aplicación no requiere absolutamente ningún cambio en nuestro código, ¿sí? Es solo habilitar esta librería. Lo que es Stretch Database, lo que nos permite es poder tener una tabla en nuestro SQL Server on-premise y poder extender esa tabla mandando los datos históricos a Azure, ¿sí? Supongamos que tenemos una tabla donde tenemos nuestros clientes, ¿sí? Donde tenemos el cliente, el producto
y la fecha de la orden, ¿no? Lo que podemos hacer fácilmente es, pasando en el campo de la fecha, extender dicha tabla a Azure. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Digamos que tenemos los datos que son anteriores al año 2010, lo podemos extender y mandar todos a Azure, y nos quedamos en nuestra tabla on-premise con los datos calientes, los más recientes, ¿sí? Esto es un proceso que se puede realizar en forma online, no necesita que bajemos nuestro servicio como para para extender la tabla, se puede hacer en background sin ningún problema, ¿sí? Y el beneficio que tiene nuevamente es que no tenemos que modificar el código de nuestra aplicación, porque para nuestra aplicación sigue siendo siempre la misma tabla, ¿sí? La característica es que la parte, digamos, de histórico está internamente extendido en una base Azure. Esto soporta también Always Encrypted, ¿sí? Por lo que tenemos todo lo que es la conexión de punta a punta en forma encriptada, ¿sí? Bien, otro feature muy interesante es Real Time Analytics, ¿sí? Hasta ahora, cuando nosotros teníamos que hacer procesos de Analytics, lo que necesitábamos hacer es agarrar nuestro motor de base de datos y con un proceso de ETL sacar todos esos datos para poder analizarlos en un motor analítico, corriendo los scripts de detección de fraude, de análisis, ¿sí? Para luego tener un resultado, ¿sí? Con la introducción de Real Time Operation Analytics en SQL Server 2016, ahora podemos hacer este análisis directamente sobre el motor OLTP, ¿sí? No necesitamos extraer los datos a un motor externo para que después el Data Scientist haga el análisis. Todo lo hacemos en el motor de SQL Server, ¿sí? Con la introducción del servicio de R, ¿sí? Microsoft permite o sea, con la integración de R, podemos correr scripts externos dentro de nuestro motor, obteniendo el análisis en forma muy rápida y ganando un montón de tiempo y recursos, ¿sí? Dado que no tenemos que andar moviendo los datos a ningún otro engine externo, ¿sí? Esto es un feature también bastante requerido y muy usado. Polybase. Bueno, Polybase lo que nos permite es, dentro del motor de SQL, poder acceder a la base relacional OLTP, así como también a motores NoSQL, ¿sí? Por ejemplo, Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder realizar? Dentro de un mismo query vamos a poder interrelacionar tablas de nuestra base de datos, así como también tablas que están en nuestro clúster de Hadoop, ¿sí? Entonces vamos a poder interconectar los dos mundos utilizando un lenguaje conocido por todos nosotros, que es T-SQL, ¿sí? Dynamic Data Masking. Bueno, esto es un feature que nos permite hacer ofuscamiento de datos. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos una tabla donde tenemos información de todos nuestros clientes, información sensible de todos nuestros clientes, como por ejemplo número de tarjeta de crédito, fecha de nacimiento, etcétera, lo que podemos hacer es ofuscarlo. ¿Qué significa esto? No es que estamos encriptando y dando vuelta a los datos dentro de la tabla en forma física, ¿no? Sino que estamos aplicando una función que va a permitir hacer el ofuscamiento de datos.
para ver esto en forma más clara, tenemos una pequeña demo, ¿sí? Para verlo bien claro. Bien. Vamos a arrancar creando una base de datos. Voy a agrandar un poco. Si no se lee bien, por favor avísenme a ver si lo agrandamos un poco más. Bueno, empezamos con la demo de Dynamic Data Masking. Lo que vamos a hacer es crear una base de datos llamada demo. Vamos a utilizar una nueva feature también en SQL 2016, que es el drop if exist, ¿sí? Esto lo que nos permite es no tener que hacer más el if exist, select star from sys database o sys table o lo que sea, drop database o drop table, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá directamente es drop if exist, ¿sí? Entonces creamos una base llamada demo. Vamos a crear nuestra tabla de clientes, ¿sí? La tabla se llama My Client. Como vemos en la tabla tenemos nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento con data type date, email, tarjeta de crédito y sueldo, ¿sí? Creamos la tabla. Lo que hacemos acá es vamos a insertar valores en nuestra tabla, 5 valores con una persona y otros 5 valores con otra. Hacemos un select en nuestra tabla y vemos que, vamos a agrandarlo un poco, la tabla todavía está, vemos los datos en forma plana, ¿sí? Los mismos datos que se hicieron en el insert los vemos directamente desde acá, ¿sí? Ahora bien, vamos a utilizar las funciones de ofuscamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la función parcial, ¿sí? Que lo que va a hacer es al campo tarjeta de crédito, lo vamos a enmascarar con este formato custom, ¿sí? Vamos a permitir ver los primeros 2 caracteres, después vamos a utilizar un pattern de X y guiones y ver los últimos 2 valores del campo real, ¿sí? Después, para el campo email tenemos una función de ofuscamiento que se llama email, ¿sí? La vamos a ver cuál es el resultado en pocos minutos. Luego, para el sueldo vamos a utilizar una función que es default, que básicamente lo que hace es hacer el ofuscamiento según el tipo de datos con el que está definido la columna. En este caso, sueldo es integer, así que vamos a utilizar el default. Fecha de nacimiento, que es un formato date, ¿sí? También la vamos a ofuscar con la función default. Y lo que es DNI, vamos a utilizar nuevamente la función de parcial, donde vamos a ver el primer valor y el último, y en el medio vamos a ver una serie de puntos, ¿sí? Por lo que vamos a aplicar todas las funciones de ofuscamiento sobre nuestras columnas. Bien, ya está hecho. Vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestra tabla. Como vemos, todavía vemos los datos sin ningún ofuscamiento, ¿sí? Vemos los datos reales. Vemos el DNI, la fecha de nacimiento, el mail, sueldo, tarjeta de crédito, sin ningún tipo de ofuscamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aplicar esta función? Lo que vamos a hacer es vamos a crear un usuario, ¿sí? MyUser, y le vamos a asignar el permiso de select, ¿sí? Hacemos así. Vamos a impersonarnos con el usuario MyUser, y ahora es cuando hacemos el select y vemos los datos ya ofuscados, ¿sí? Vemos que en DNI vemos el primer valor y el último. En lo que es fecha de nacimiento, no importa cuál sea el valor real, vemos 1 de enero de 1900. La función email, vemos la primera letra del email, el arroba y un
.com al final, lo que es tarjeta de crédito, ¿sí? Como habíamos definido en nuestra función parcial en forma custom, vemos los primeros dos valores y los dos últimos, y X y en el medio, y para lo que es sueldo vemos un 0, ¿sí? ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Aunque los datos estén ofuscados, nosotros podemos seguir haciendo select utilizando los valores de sueldo, por ejemplo, ¿sí? Le voy a decir, tráeme todos los registros donde el sueldo sea menor que 8.000. Como hicimos en el principio, uno de los usuarios tenía sueldo 5.000 y otro tenía sueldo de 10.000. ¿Sí? Yo le digo, tráeme todo lo que sea menor a 8.000. Y aunque esté ofuscado, me va a traer solamente 5 registros de un usuario. Aunque sigamos viendo 0 en el output, ¿no? Entonces, esto lo único que es ofuscamiento de datos, no cambios físicos en la tabla. Vamos a volver al usuario de BO, ¿sí? Y corroboramos que los datos siguen estando en forma normal, ¿sí? sin ningún cambio. Esta es la función de Dynamic Data Masking. Volvemos al slide. Bien, proceso de instalación mejorado. A partir de SQL Server 2016, lo que es Management Studio y Data Tools no vienen más en el instalador, ¿sí? Ni en el DVD ni en el archivo ISO, ¿sí? Ya no vienen más. Lo que vamos a ver son dos links a URLs donde podemos descargar directamente desde Internet, ¿sí? Microsoft desde SQL 2016 está dando actualizaciones mensuales y en algunos casos más de una por mes de ambas herramientas, de Management Studio y de Data Tools, ¿sí? Ahí están los links para accederlos en forma directa. Desde el proceso de setup, ¿sí? Vemos que ahora tenemos Install SQL Server Management Studio, Install SQL Server Data Tools. Lo que va a hacer es redireccionarnos a una página web para poder bajar la última versión, ¿sí? Como comentábamos, las actualizaciones son mensuales, por lo que cuando nosotros arrancamos Management Studio, ¿sí? Si hay una actualización disponible, vamos a ver en la barra este mensaje que hay una actualización de Management Studio disponible, o si no, podemos hacer el chequeo manual dentro del menú Tools, Check for Update, ¿sí? Si hay una versión nueva, la vamos a poder descargar directamente desde acá. También dentro de lo que es el proceso de instalación, que realmente ha sido mejorado muchísimo, ahora podemos hacer varias de las cosas que teníamos anotados en los scripts que utilizábamos una vez terminado el setup, ¿sí? Todo lo que teníamos un recordatorio de cosas que teníamos que hacer una vez terminado el setup. Bueno, ahora muchas de ellas ya están incluidas en el proceso de setup. Como por ejemplo, el permiso de Perform Volume Maintenance Task para la cuenta de servicio, ¿sí? Ahora directamente lo podemos hacer dentro del proceso de setup, ¿sí? Una vez ingresada la cuenta de servicio, ¿sí? Chequeando, seleccionando este checkbox, ya asignamos este permiso para la cuenta, ¿sí? Cosa que antes lo hacíamos siempre por afuera, ahora, bueno, directamente desde el proceso del setup.
Lo que es la TenDB, hasta ahora, bueno, nos generaba un archivo de datos y un archivo de log en la misma carpeta de instalación o en una carpeta donde podíamos seleccionar el destino de la TenDB, ¿sí? Pero ahora, en forma adicional, podemos especificar la cantidad de archivos de datos que queremos para la TenDB, así como también el destino, el tamaño inicial y los valores de autogrow, ¿sí? Todos desde el proceso de setup, ¿sí? Vemos que cuando estamos en el proceso de setup podemos definir la cantidad de data files, el valor inicial, el valor de autogrow, el path de donde vamos a ubicar los archivos de datos, y lo mismo para lo que es logs, ¿sí? Tamaño inicial, autogrow y destino. Otra cosa muy importante que Microsoft ha tenido en cuenta son los valores iniciales que tiene la base de datos Model, ¿sí? Hasta ahora, todos saben que la base de datos Model es la que se utiliza como template para crear nuevas bases de datos de usuarios cuando ejecutamos Create Database, ¿sí? Cuando hacíamos eso, los valores iniciales estaban especificados para datos de 1 mega y para log creo que era 10 megas. Pero lo peor de todos eran los valores de autogrow, que estaban definidos en porcentaje, ¿sí? En 10% específicamente para lo que era el log. ¿Qué es lo que hacía esto? Si nosotros teníamos una base que la creábamos utilizando el Create Database, el log crecía en 10%. Y como todos sabemos, no es lo mismo el 10% de 100 megas que de 1 tera, ¿no? Entonces, si no poníamos especial atención en estos valores o teníamos el cuidado de cambiar los valores de autogrowth de model apenas realizábamos el setup, podíamos llegar a tener algún problema específicamente con nivel disco, ¿no? Ahora están por default un tamaño de 8 megas y con un autogrowth de 64 megas, cosa que obviamente los podemos cambiar, pero son valores que no nos van a traer problemas a nivel disco, ¿sí? Esto es un cambio que ha sido realmente aplaudido por la comunidad. Bien, Live Query Statistics. Esta es una herramienta que viene en Management Studio, ¿sí? Que nos permite, nos ayuda con el proceso de troubleshooting, ¿sí? Nosotros si teníamos que hacer troubleshooting de un store procedure o de un statement en particular, lo que nosotros teníamos hasta ahora es, para generar el plan de ejecución, es el plan de ejecución actual o el estimado, ¿sí? Para tener el estimado utilizábamos el botón de un query plan estimado y nos generaba rápidamente el query plan estimado. El query plan actual, ejecutábamos el statement y una vez que se terminara de ejecutar, veíamos el query plan actual, ¿sí? Ahora lo que tenemos en Management Studio 2016 es la posibilidad de ver el plan de ejecución en vivo, ¿sí? A medida que se va ejecutando la query, vemos dónde, gráficamente vemos dónde se están realizando las operaciones, qué tiempo están consumiendo cada una de ellas, qué cantidad de rows están siendo procesadas, etcétera. Lo vamos a ver un poco más adelante. Lo bueno de esto, o la parte adicional, es que el motor de base de datos no solo puede ser 2016, sino que también funciona con SQL Server 2014, ¿sí? En lo que es el motor. El Management Studio sí o sí tiene que ser 2016. ¿Sí? Como comentábamos, acá tenemos las opciones de los query plan.
En Management Studio, un botón nuevo, Include Live Query Statistics, ¿sí? Que es este, o si no, dentro del menú. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos hacer es desde el Activity Monitor, ¿sí? Tenemos ahora una opción que podemos ver el plan de ejecución en live desde el Activity Monitor. ¿Sí? Bueno, Query Store. Query Store es mi feature favorita y espero que también lo sea de ustedes en poco tiempo. ¿Alguna vez les pasó de que tienen corriendo un reporte en producción, un proceso de producción que tarda 2 minutos, ¿sí? Y de repente, por algún motivo desconocido, empieza a tardar 10 minutos, media hora, 1 hora, ¿sí? Reportes que por tiempo prolongado tenían un tiempo de ejecución constante, de repente empiezan a tardar un montón, ¿sí? Ahí es donde llaman al DBA, donde tenemos que empezar a sentarnos y ver qué es lo que está pasando, por qué cambió el plan de ejecución, qué es lo que cambió, cómo solucionarlo. Bueno, varias técnicas, ¿sí? Pero sobre todo es un proceso que demanda bastante tiempo, ¿sí? Con Query Store, lo que nos provee el motor de base de datos es la posibilidad de tener como una caja negra dentro de SQL, donde loguea toda la actividad de todos los queries en lo que es estadísticas de ejecución, ¿sí? Tiempo, utilización de CPU, read, write, etcétera, así como también los planes de ejecución, ¿sí? Cuando habilitamos Query Store, habilitamos este flight tracking, ¿sí? Donde almacenamos toda la información, muy importante por cierto, como lo vamos a ver a la brevedad, de performance, donde muy fácilmente, si tenemos el caso en el que hablábamos inicialmente de un reporte que tardaba una cierta cantidad de tiempo y de repente empieza a tardar mucho más, lo que podemos hacer es forzarle el plan de ejecución para que vuelva a una ejecución, al tiempo de ejecución que teníamos anteriormente, ¿sí? Bien, también lo que nos permite hacer este Flight Recorder es cuando tenemos que hacer algún upgrade de motor de base de datos, bueno, podemos utilizarlo para frizar los planes de ejecución, así cuando hacemos la migración podemos tener una performance ya previamente asegurada, ¿no? Y bueno, también lo que nos va a permitir es los procesos realmente críticos, poder nosotros tener un control adicional y bueno, poder hacerlos predecibles, particularmente en tipo de ejecución, ¿no? Sabemos que a lo mejor no necesitamos que un proceso corra un día tarde 10 segundos, después tarde 1 minuto, después tarde 30 segundos y después 10 minutos. No, lo que es a nivel performance, lo que necesitamos tener es estabilidad y poder tener predictibilidad en los tiempos de ejecución, ¿sí? Bien, como decíamos anteriormente, esto nos va a dar un beneficio y un conocimiento de todo lo que tenemos nosotros en la base de datos a nivel planes de ejecución, que es la verdad muy valioso y que nos va a poder permitir hacer un montón de tipos de análisis como para mejorar nuestro entorno, ¿sí? Otra de las cosas importantes que vamos a ver luego es que vamos a tener un panel con reportes donde automáticamente Query Store nos va a ir informando a nosotros cuáles son los 25 procesos que se están degradando a través del tiempo, ¿sí? Y
nosotros podemos tomar acciones según lo que nosotros consideremos, ¿sí? Esto es lo que es Query Store. Es un feature muy potente y lo podemos habilitar por base de datos en el motor, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un instante. Bueno, Database Scope Configuration, ¿sí? Esto también es algo bastante requerido, donde nosotros ahora podemos setear valores de configuración por base de datos, ¿sí? Hasta ahora vamos a tomar el ejemplo de Max Degree of Parallelism, Max DOP, ¿sí? Nosotros hasta ahora podemos setear el Max DOP para toda la instancia. Lo podemos setear para un statement en particular utilizando el hint Max DOP, y con Resource Governor también lo podríamos controlar de cierta forma, ¿sí? Con Database Scope Configuration lo que podemos hacer ahora es setear Max DOP por base de datos, ¿sí? Entonces podemos tener en una base de datos un Max DOP de 0, mientras en otra tenemos un Max DOP de 2, ¿sí? Eso dependiendo lo que nosotros necesitemos hacer, ¿sí? Pero utilizando Database Scope Configuration podríamos hacerlo, ¿sí? Es muy sencillo utilizarlo, es un alter database y lo vamos a ver también en un instante. Aparte del MaxDOP tenemos otros valores que podemos setear por base de datos, como por ejemplo Legacy Cardinality Estimation, ¿sí? Lo que podemos hacer con esto es decirle a una base de datos en particular es que queremos utilizar el Cardinal Estimator de la versión 2012 o anterior, ¿sí? Esto es no va de la mano del compatibility level de la base de datos, ¿sí? Nosotros podemos seguir teniendo el compatibility level de todas nuestras bases en 130, ¿sí? Y para una base en particular podemos seguir utilizando el Cardinal Estimator de la versión anterior, ¿sí? Esto en algunos casos es muy potente, porque si tenemos que hacer un análisis de comportamiento de algún proceso, bueno, lo podríamos hacer dentro de la misma instancia utilizando los dos tipos de Cardinal Estimator, el Legacy y el moderno, ¿sí? Muy fácilmente. Lo mismo con Parameter Sniffing, ¿sí? Ahora, recuerden, siempre esto se hace por base de datos, se habilita o deshabilita por base de datos. Parameter Sniffing, bueno, sabemos que es uno de los problemas que podemos llegar a tener cuando hacemos una compilación inicial de nuestro procedure que requiere parámetros externos, y sabemos que en muchos de los casos toma el valor inicial que se le asignó a la variable para hacer la compilación, ¿sí? Habilitando esta opción, en vez de hacer la compilación utilizando un valor inicial, se hace la compilación, ¿sí? Con un set estadístico de datos, ¿sí? En vez de una variable. Esto lo que nos permite es reducir en forma considerable los casos de parameter sniffing. Sabemos que para luchar con parameter sniffing hay varias técnicas que no son, digamos, del todo prolijas, ¿no? Pero bueno, esto nos da una mano grande y de vuelta, no es que lo podemos hacer, si quisiéramos lo podemos hacer para todas las bases de datos de usuario, ¿no? Pero lo podemos hacer una por una. Bien, otras dos opciones es el Query Optimizer Hotfixes. Microsoft en los Cumulative Updates va haciendo modificaciones y mejoras
al Cardinal Estimator, ¿sí? Donde por default están deshabilitadas. Para poder utilizarlas hay que habilitar algún trace flag en particular, ¿sí? Bueno, ahora como opción de Database Scope Configuration podemos habilitarlo para una base de datos en particular, ¿sí? Esto de vuelta nos permite una gran flexibilidad en lo que son el Cardinal Estimator y las herramientas de análisis con las distintas versiones del Cardinal Estimator. Y por último, la otra opción que tenemos es el Clear Procedure Cache, ¿sí? Podemos hacer un DBCC Clean Procedure Cache de una base de datos, ¿sí? del cache de los procedures de una base de datos, ¿sí? Obviamente, como se dice siempre, esto hay que probarlo y no es recomendado en producción, ¿sí? Pero bueno, ahora en vez de limpiar el Procedure Cache de toda la instancia, lo podemos hacer de una base de datos, ¿sí? Bueno, vamos a ver una demo de Live Query Statistics, Query Store y Database Scope. Bien. Arrancamos con Live Query Statistics. Bien, acá tenemos un query, ¿sí? Que trabaja sobre una base de datos de las de demo y hace ciertas agregaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos le pedimos que incluya el plan de ejecución actual, lo va a ejecutar y a lo último nos muestra el plan de ejecución. Podemos pedirles que nos muestre el plan de ejecución estimado, ¿sí? O, como hemos dicho, include Live Query Statistics. Vamos a habilitar esta opción y vamos a ejecutar nuestra query, ¿sí? Como verán acá, vemos el avance en segundos, cantidad de filas, ¿sí? Y porcentaje de ejecución de cada uno de los nodos. Vemos que esta última parte lo ha terminado y todavía está ejecutando, ¿sí? Entonces, vemos en tiempo real, ¿sí? El plan de ejecución. Esto nos permite saber exactamente dónde estamos utilizando el tiempo, ¿sí? Los recursos, en qué nodo del plan de ejecución, y nos permite tomar acciones al respecto. En este caso también tenemos un missing index recomendado, que lo tendríamos que analizar, y acá arriba tenemos el progreso, estimado de ejecución de este query, ¿sí? 70%. Tenemos otro caso, acá igual, con dos subqueries que hacen un top select 2000 y un cross apply, ¿sí? Vamos a pedirle que nos muestre Live Query Statistics, lo ejecutamos y lo vemos acá abajo, ¿sí? Vemos cada uno de los nodos, el tiempo de ejecución, la cantidad de rows estimadas y actual, ¿sí? Y el total. Esto es una herramienta que para lo que es troubleshooting es bastante útil, ¿sí? Este es el anterior. Cuando termina vemos el plan de ejecución como si fuera el actual execution plan, ¿sí? Este todavía está ejecutando, ¿sí? Esto es lo que es Live Query Statistics, y nuevamente lo único que tienen que hacer es tener el Management Studio 2016, ¿sí? Y ejecutar sus statements, sus queries en un motor 2016 o 2014. Ahora vamos a ir al feature Query Store, ¿sí? Acá vamos a crear una base de datos QS Store Demo, ¿sí? Vamos a crear una tabla
que tiene 3 columnas con distintos data types, ¿sí? Vamos a crear aquí un store procedure muy simple que hace, basado en un parámetro de entrada, hace un select de nuestra tabla, ¿sí? Donde utiliza una de las variables como predicado, ¿sí? Creamos la store procedure y ponemos algunos valores en forma random en nuestra tabla, ¿sí? Lo que hacemos es preparar la tabla demo. Como verán, yo lo único que hice fue crear la base de datos desde cero, ¿sí? Query Store por default está deshabilitado. ¿Cómo hacemos para habilitarlo? Simplemente con alter database set query store on, ¿sí? Listo, habilitado. ¿Cómo lo vemos dentro de Management Studio? La base de datos QSDemo, vemos que tenemos una nueva solapa llamada Query Store, ¿sí? Donde nos hace un tracking de ciertas cosas que vamos a ver en un instante. Pero si vamos a las propiedades de la base de datos, tenemos aquí la opción de Query Store, ¿sí? Donde tenemos algunos parámetros que estos son los default, pero se podrían configurar. Los más importantes, el modo read-write, que esto significa que Query Store sigue aprendiendo, ¿sí? De los planes de ejecución y de la actividad del SQL Server, ¿sí? Y nos permite accederlo. Después tenemos la versión read-only. Supongamos que por algún motivo queremos decirle, bueno, captura actividad hasta acá y ahora déjame en modo read-only para yo poder analizarlo. Lo podemos hacer directamente desde acá o lo podemos apagar totalmente, ¿sí? Por default, los datos de Query Store se almacenan en la base de datos de usuario en la que estamos trabajando, ¿sí? Y el valor default de este tamaño son 100 megas, ¿sí? Donde tiene un algoritmo donde digamos, se van reusando los 100 megas. Estos valores se pueden actualizar, se pueden cambiar, ¿sí? Bueno, y acá tenemos a nivel gráfico cuál es la utilización de los datos de Query Store, ¿sí? Esto para verlo a nivel gráfico en lo que es la configuración de Query Store. Bueno, siguiendo con la demo, recordemos, creamos una Store Procedure que hace, con la cual le pasamos un parámetro y hace un select, ¿sí? De la tabla que creamos, ¿sí? La vamos a ejecutar 20 veces. Bien, ya está ejecutado. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? Dentro del tab de Query Store, ¿sí? Vamos a Top Resource Consumption y le pedimos que nos muestre el report, ¿sí? Acá tenemos que el query con ID 32, ¿sí? Que lo vemos acá, ¿sí? Tiene un plan de ejecución, plan ID 32, ¿sí? El cual lo que hace es, al no tener ningún índice, hace un table scan de la tabla demo que creamos, ¿sí? Podemos ver la duración, podemos ver el tiempo de CPU, ¿sí? Podemos ver cuántas veces se ejecutó, ¿sí? En este caso 20. Hay varias métricas en las cuales podemos ver. Volvamos acá y lo que vamos a hacer es vamos a crear un índice, ¿sí? Y vamos a ejecutar nuevamente la Store Procedure otras 20 veces. Cuando venimos al panel de Query Store, ¿sí? Vemos que ahora nuestro query, ¿sí? Que es el query número 1, tiene, vamos a hacer un refresh, ¿sí? Se ejecutó 40 veces en total, ¿sí? Y vemos que tenemos dos planes de ejecución diferentes. El plan 32, que era el original, el que hace un table scan, y un nuevo plan que es el 42, donde ya utiliza
el índice non-cluster que acabamos de crear. Y como vemos acá, ¿sí?, en este panel nos dice que bueno, este fue ejecutado a cierta hora y tuvo una duración de 40 milisegundos, y el nuevo plan de ejecución, el que ya utiliza el índice non-cluster, tardó 5 segundos, ¿sí? O sea que ya podemos identificar el statement de la query y los dos planes de ejecución. Volvemos y vamos a crear otro índice non-cluster utilizando dos de las columnas de la tabla, ¿sí? Y nuevamente lo vamos a ejecutar otras 20 veces. Volvemos a Query Store, refrescamos y vemos que ahora tenemos un tercer plan ID, el 45, donde ya está utilizando el nuevo índice, ¿sí? O sea, para el mismo query tenemos 3 planes, ¿sí? Lo que podemos hacer desde acá es decirle, bueno, yo quiero que mi query vuelva a utilizar el plan ID 42, ¿sí? Entonces, es tan simple como seleccionar el plan y darle la opción Force Plan. Nos va a pedir confirmación. ¿Queremos forzar el plan 42 para el query número 32? Sí. Y ahora, de ahora en adelante, está forzado el plan de ejecución para este query ID, ¿sí? Volvemos acá, podemos hacer algunos updates, algunos cambios en la tabla, podemos ejecutarla nuevamente, va a seguir utilizando el plan que nosotros forzamos, ¿sí? Volvemos acá, refrescamos, ¿sí? Vemos que seguimos con el plan forzado y que en total se ha ejecutado 80 veces, ¿sí? Y si decidimos que queremos volver a un plan no forzado, directamente ejecutamos unforced plan, nos pide confirmación, ¿sí? Y volvemos a tener este panel. Acá arriba tenemos la opción de poder ver los planes en una grilla, ¿sí? Por lo que podemos ver cada uno de los planes, cuánto fue la duración mínima de ejecución, cuántas veces se ejecutó, average, max, ¿sí? Recursos, total de duración, cuándo se ejecutó, ¿sí? Entonces nos permite en forma gráfica o en forma de grilla poder tener toda esta información acerca de nuestro plan, ¿sí? Consideren que esto es una instancia demo en una laptop, por lo que no hay mucha actividad, pero bueno, imagínense en la utilidad en sus sistemas de producción, ¿no? Las posibilidades que nos brinda esto, ¿no? Como decíamos anteriormente, tenemos acá otra opción, otro reporte que es los regress queries, ¿sí? De vuelta, no hay mucha actividad en esta máquina, así que mucho no vamos a poder ver, pero bueno, podemos hacer un tracking de queries y plan de ejecución y forzarlo o modificarlo según nosotros requiramos. Para mí, como comentaba inicialmente, es mi feature favorita, y para hacer troubleshooting es la verdad muy potente. Espero que también la usen mucho. Por último, vamos a mostrar Scope Database Setting, ¿sí? Vamos a volver a una de las queries que utilizamos cuando hicimos Query Store. Ahora cuando hicimos la Query Statistics, ¿sí? Vamos a ir a esta query con Aggregate y vamos a mostrar el plan de ejecución estimado, ¿sí? Y como ven, tenemos involucrado paralelismo en este caso, ¿sí? En el plan de ejecución tenemos paralelismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a habilitar Database Scope Setting y vamos a decir que
para esta base de datos con Toso Retail DW, vamos a setearle el MaxDOP igual 1. ¿Sí? O sea, estamos utilizando MaxDOP 1 para esta base de datos. Acá hay un ejemplo de si quisiéramos utilizar el Legacy Cardinal Estimator. ¿Sí? Entonces, volvemos a ejecutar nuestra query y van a ver que no la vamos a ejecutar, vamos a traer el plan de ejecución estimado y ya, vamos a verlo así, la parte de arriba, ya no tenemos paralelismo en ninguna de los nodos. ¿Sí? Volvemos a setear MaxDOP 0 para la demo. Así que, bueno, como ven, es muy potente, se puede hacer muy fácilmente con T-SQL, incluso dentro de lo que son las propiedades de las bases de datos, opciones, ¿sí? Tenemos en forma gráfica cómo, ¿sí? hacerlo desde acá, Cardinal Estimation, MaxDOP, ¿sí? Parameter Sniffing, ¿sí? Query Optimizer Fixes, etc. Volvemos a los slides. Bien, Always On, hay algunas mejoras bastante importantes. ¿Sí? Ahora lo que es el transporte y el redo del log, del transaction log en los secundarios ha sido reescrito y usa multiple thread, o sea que es mucho más ágil y rápido el proceso de commit de las transacciones en todos los secundarios. ¿Sí? Otro de los beneficios es que se puede hacer load balancing entre los read-only secondaries. ¿Sí? En el connection string podemos especificarlo y si tenemos varios read-only poder hacer una especie de load balancing. Y lo que vemos también es que para la edición estándar, ¿sí? Standard Edition de SQL 2016, hay un Always On básico, ¿sí? Que es el reemplazo de Database Mirroring, que básicamente lo que nos permite es crear una Availability Group con una base de datos. ¿Sí? Nos da una posibilidad de tener cierto tipo de Disaster Recovery en Standard Edition. ¿Sí? Otra de las cosas muy interesantes es que Always On requiere el framework de Window Cluster. ¿Sí? Hasta ahora, para tener un clúster teníamos que tener los miembros del clúster, los nodos, en el mismo dominio. ¿Sí? Con el release de Windows Server 2016, ya esta limitación de tener todo en el mismo dominio ya no está. Ya podemos tener los nodos de nuestro clúster, la cantidad que sean, en diferentes dominios e incluso en workgroups, ¿sí? En ningún dominio. Utilizando certificados. Así que con Windows Server 2016 esa limitación del mismo dominio ya no corre más. ¿Sí? Y para lo que es la sincronización sincrónica podemos definir más target de auto failover. ¿Sí? Podemos hacer una regla para hacer el auto failover. Ya finalizando, como comentaba, el Service Pack 1, que fue largado hace muy poco tiempo. Les recomiendo que lean este blog post que dice todas las nuevas mejoras que trae. Como dato importante, hay muchos de los features de Enterprise que han sido portados a Standard Edition, ¿sí? Más allá de Always On, que ya estaba en la versión en RTM, en lo que es Standard Edition con Service Pack 1 hay muchos features que han sido movidos a Standard Edition, así que es también muy aplaudido. Bueno, como saben, ahora SQL Server es multiplataforma, no solo corre en Windows, sino también en Linux. ¿Sí?
Hay una versión pública de la próxima versión de SQL Server, BNX, ¿sí? Que está, bueno, la versión para descargar para Windows y para Linux, ¿sí? Acá vemos rápidamente cuando hacemos cuando vemos la versión, ¿sí? Vemos que estamos corriendo SQL Server BNX sobre Ubuntu, ¿sí? Y en este caso sobre Windows Server. Bueno, SQL Server 2016 trae todo incluido, ¿sí? Hay muchas mejoras en Reporting Services, en Integration Services, la inclusión de R, bueno, lo que es aparte de Power BI, ¿sí? Así que, bueno, es una opción que, bueno, ya es el segundo año que Gartner pone a SQL Server como el líder de la industria, ¿sí? En lo que es OLTP, también en lo que es Power BI y en lo que es seguridad, ¿sí? En 6 años siendo el motor de base de datos con menos problemas de seguridad, ¿sí? Acá vamos terminando la presentación. Si hay alguna pregunta, Kenneth. Claro, Javier, tenemos de hecho varias. Si querés, voy haciéndote un resumen. Bien. Cuando estabas hablando de data masking, surgió esa pregunta. ¿El ocultamiento está asociado a un rol en la base de datos? O sea, ¿el data masking está asociado a un rol de la base de datos? No, si vos habilitas data masking, los permisos, digamos, de select, ¿sí? Va a utilizar data masking, va a utilizar ofuscamiento. Si sos DBO de la tabla, la función de data masking, digamos, no va a aplicar. ¿Sí? Ok, José, le agradecería si me pudiera confirmar si Javier le pudo contestar la pregunta. Otra pregunta, Javier, dice, es de parte de Francisco Chantada, dice, Javier, consulta, ¿la policy log pages in memory está disponible para habilitarla desde el instalador? Está disponible para habilitarla desde instalador, ¿sí? Antes teníamos que, una vez terminada la instalación, teníamos que abrir el gp-edit y hacerla desde ahí, ¿sí? Ahora directamente lo hacemos desde el setup. Nos estamos ahorrando un paso y también, digamos, la posibilidad de olvidarnos, ¿no? Porque ahora al tenerlo desde el instalador lo hacemos directamente en el proceso de instalación. Y Francisco, le agradecería si me pudiera confirmar si Javier le pudo contestar la pregunta. La siguiente pregunta es de Belsalel Madrigal. Dice, ¿qué tanto afecta el desempeño del servidor de Query Store? Mínimo. La verdad que es mínimo. Yo lo tengo corriendo en grandes sistemas de OLTP y la verdad que no he notado problemas de performance, ¿sí? Sabemos que está haciendo un trabajo de captura en background, por lo que sí, seguramente está utilizando recursos, pero en forma práctica yo no he notado problemas de performance relacionados a tener habilitado Query Store. Perfecto. José, le agradecería si me pudiera confirmar. Kenneth, dejo este slide donde están mis datos de contacto, ¿sí? Para que después de la presentación, si hay preguntas adicionales, lo hagan directamente. Ok. La siguiente pregunta es, ¿la información del Query Store se borra si se reinicia el servidor como la DNVs o no? No, no se reinicia. Eso está almacenado físicamente dentro de la base de datos. Lo que sí, bueno, como decíamos, inicialmente tiene un tamaño de 100 megas, que es el default, ¿sí? Que se va reescribiendo en forma circular, ¿sí? Si consideramos que necesitamos más, lo podemos habilitar. El Query podemos Store, expandir, perdón. ¿El Query Store dónde se guarda exactamente? ¿Hay un file especial para él o se puede crear?
No, en la versión inicial no, se va en el primary. Ok. Recordemos que Query Store es la primera versión, tiene algunas limitaciones, como por ejemplo dónde almacenamos esta data, y también de que es base de datos por base de datos. Sería ideal poder tener un Query Store por instancia, ¿no? Y definir una base de datos de usuario en particular para guardar toda la información de Query Store, ¿no? Eso está propuesto a Microsoft y bueno, veremos si en las próximas versiones no se escuchan. Esta otra pregunta, Javier, es de Francisco Chantada. Dice, cuando uno fuerza un plan de ejecución, ¿este se mantiene si se reinicia la instancia? Sí, se mantiene. Ok, como siempre, bueno, aquí llegamos al final de las preguntas. Javier, como siempre, un gusto tenerte acá en la virtual y en esta entrega de las 24 horas en español. Recordarles a la gente que todavía siguen las charlas, nos quedan 5 charlas por el día de hoy. La siguiente es de un buen amigo colombiano, Julio García, que nos va a estar hablando de utilización de R en análisis de datos. Esa charla acaba de empezar hace exactamente un minuto. Los invitamos a todos a que se conecten y sigan esta maratón de 12 sesiones el día de hoy y 2 sesiones el día de mañana. Javier, como siempre, un gusto tenerte acá. Esperamos verte en las próximas entregas de la virtual y de las 24 horas. Perfecto, muchas gracias Kenneth, gracias a todos. Adiós. Ok, hasta luego.